Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días nuevamente. Bueno, me toca predicar a mí hoy después de 3 buenos predicadores para que tengan este mensaje presente y cuando venga el pastor el domingo que viene digan: pastor, no te vayas más, quédate. No, un chiste. Espero que este mensaje sea de edificación a sus vidas. Vamos a seguir viendo Santiago. Les invito a abrir las Biblias a Santiago. Ya hace semanas, meses, años, en el 2023 empecé con el libro de Santiago. No lo podemos terminar. No sé si predico poco o voy muy lento. Si hacemos un repaso, vemos, siempre hacemos una breve introducción cuando abrimos el libro de Santiago. Santiago, hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y José. Vimos cómo él no era salvo por ser el hermano del Señor Jesucristo, sino que tuvo que convertirse. Vimos pasajes en mensajes anteriores que él no creía en lo que venía a ser Jesús en la tierra, en el ministerio, pero después cuando se aparece Jesús ya resucitado, vemos que Santiago ya es un pilar fundamental, una columna muy importante para la iglesia. Si tenemos que bosquejar o hacer un bosquejo del libro de Santiago, podemos ver y vimos cómo, bueno, después de la introducción hicimos la prueba de la perseverancia en el sufrimiento, después hicimos la prueba en la culpabilidad, después vimos la prueba en la respuesta de la palabra, eso todo en capítulo 1, después vimos la prueba en el amor imparcial, vimos la prueba de las obras de justicia y hoy nos toca capítulo 3, que es la prueba de la lengua. Así que vamos a leer Santiago capítulo 3, vamos a ver versículo 1 al 12 y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor esta mañana. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos tu bendición. Te pido, Padre, sabiduría y entendimiento para poder comunicar lo que tú nos quieres decir esta mañana. Padre, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar y que todas las aplicaciones que veamos esta semana podamos aplicarlas a nuestras vidas en la semana y durante todas nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, acá vemos que Santiago está hablando a creyentes, a judíos convertidos. Vemos que le habla de la lengua, que tenemos que tener dominio propio, y dice que es algo muy chiquito. La lengua es algo muy chiquito, pero que controla todo el cuerpo. Veamos el primer punto. Bueno, claramente el título del sermón es El poder de la lengua. Y el primer punto que quiero ver, que vamos a tener 3 puntos, es el peligro de enseñar sin dominio propio.
el versículo 1, que dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, no es para que los futuros maestros tengan miedo, sino para que los actuales maestros tengan conciencia de predicar la Biblia. No es para asustar a nadie, no es que decir, vos querés ser futuro maestro, mirás que vas a hacer, como termina el versículo, vas a tener un juicio más severo y que se asuste y no sea maestro. No, todo lo contrario, sino que tenga conciencia. El que enseña tendrá mayor juicio. Hace algunas semanas hablé con un hermano que me dijo, Fede, escuché un mensaje, no era de esta iglesia. Me dice, y no sé si llamarlo mensaje. No predicaban la Biblia, sino que se paró en el púlpito esta persona y empezó a hablar sin tener referencias, sin leer un versículo, sin hacer nada que Dios quiera, o capaz que decía cosas buenas, pero no decía dónde decía la Biblia, no. Y nosotros decimos, bueno, sí, hay muchos de esos, y si Santiago, 2000 años antes, está advirtiendo de esto, mucho más ahora, lo hubo antes, lo va a ver ahora, lo va a ver en un futuro, va a haber falsos maestros. Entonces yo dije, bueno, acá le está hablando a maestros, ¿cómo podemos tomar nosotros aplicaciones para nuestras vidas? Y me acordé de este hermano que me decía esto. Yo dije, bueno, tomé algunas cosas de este hermano buenas y dije, aplicación. Y me hacía acordar, porque yo ya estaba preparando este mensaje, me hizo acordar a este versículo. Y dije, bueno, claramente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que juzgar, porque acá dice que Dios va a juzgar a los maestros, no tenemos que juzgar, y más adelante vamos a ver por qué no tenemos que juzgarlo y hablar mal de esa persona, lo vamos a ver. Pero tenemos que orar por esa persona que está predicando o no está predicando o dice que predica. Tenemos que orar por esa persona porque es muy fácil decir no está diciendo la Biblia y criticarlo y hablar mal de esa persona, pero nosotros no podemos cambiar eso más que orando y que Dios lo cambie. Después, me gustó que esta persona, lo que me dijo, se dio cuenta que no estaba hablando de la Biblia, porque cualquiera que viene y se para en el púlpito y empieza a hablar, tenés que darte cuenta y discernir si está hablando de la Biblia o está hablando palabrerías o cosas que inventó él. Me dio mucho ánimo. Y la tercera cosa es que me dijo, ojalá Dios quiera que nunca en el púlpito de nuestra iglesia, tengamos una persona así que no que no exponga o predique la Biblia expositivamente. Hace unos años, cuando yo era chico, el profesor y pastor Brian Trainer, que vino con un grupo hace poquito, trajo un grupo de una universidad de Maranata, de unos chicos de 18, 19 años, y yo me hice muy amigo de ellos, y imagínense, yo tenía 14, 15 años, y en ese tiempo no había redes sociales, no estaba la globalización de que podíamos hablar por WhatsApp, por Facebook, no existía nada de eso, sino que nos mandábamos mails preguntando cómo estábamos. Yo tenía un amigo que trabajaba en la iglesia de Don Torcuato y le mandaron un mail con un video. Miren este video, hicimos un sketch. Entonces estaban todos ellos en una iglesia, había como 15 jóvenes y filmaban, tenían una camarita que filmaban, que era súper novedoso, innovador, porque no existían los celulares con cámara. Y el sketch era el siguiente. Decían, bueno, en nuestra reunión de jóvenes vamos a tener un predicador invitado, y pasaba alguien con bigote falso, porque era todo un sketch, y venía y decía, bien, ¿están preparados para todo a los yanquis, ¿están preparados para una predicación? Sí, decían. Bueno, ¿trajeron sus Biblias? Sí, ¿quién trajo Biblias? Y 3 de 15 levantaron, yo la levantaron. Ok, quiero que esas Biblias la pongan abajo del asiento, y yo mi Biblia la voy a poner acá, y vamos a hablar de la vida, decía, o algo así, no sé, porque estaba en inglés. Y el sketch y la parodia era que los jóvenes se levantaban y lo sacaban toda malteada del púlpito. Y había una placa que decía, no sé, estaba en inglés y me lo tradujeron, no me acuerdo bien. La idea era, estudia tanto la palabra y no permitas que en el púlpito se ponga una persona a enseñar algo que no sea la Biblia.
y era una parodia y nos reíamos y todo bien, pero me hizo acordar cuando preparaba esto, porque si bien era una parodia, era gracioso, porque cuando estaban sacando a Malteada había un chico así gordito como yo que se resbaló y se caía, entonces lo hacía gracioso, pero el mensaje estaba muy bien. Entonces yo decía, si bien está hablando a los maestros acá, en el primer versículo, como aplicación, yo digo, bueno, tenemos que orar por esas personas que predican, cuanto más orar por el púlpito de nuestra iglesia, ¿no? Segundo, estudiar la palabra de Dios al punto de que te des cuenta si en el púlpito se está predicando o no la Biblia. Y tercero, velar porque en la iglesia en donde te congregás, en nuestra iglesia, nunca haya una persona que se pare en el púlpito y no quiera abrir la Biblia, sino hablar de otras cosas. Es muy importante eso. Ahora, el segundo punto, y esto es todo muy lindo y podemos hablar de predicadores que están en la tele a las 2 de la mañana en América cuando termina y es muy fácil hablar de eso, pero en el versículo 2, bueno, y ahí puse 2 Timoteo 2.2 antes de pasar al segundo punto, que dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo, así como vos me viste a mí hacer la obra y yo te enseñé a vos, porque sos un hombre fiel, vos tenés que ir a otros a enseñarle, pero ¿qué dice? A cualquiera no, dice a hombres fieles. Tenemos que velar porque nosotros enseñemos a hombres fieles y hacer que los hombres sean fieles para poder enseñar. Ahora, como decía, todo muy lindo y podemos hablar de pastores que están en la tele a altas horas de la noche predicando cualquier cosa y diciendo el manto sagrado y te vendo agua de Jordán y todo eso, pero ya en el versículo 2 ya nos toca a nosotros. Dice, porque todos fallamos de muchas maneras, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice el punto 2, es todos fallamos, especialmente con nuestras palabras, y puse Romanos 3.10, que es no hay justo ni aun uno. Acá cuando dice todos fallamos está haciendo alusión o un paralelismo con el pecado, con que somos pecadores. Todos fallamos, incluso está hablando de la lengua, pero todos fallamos, no hay justo ni aun uno. Estamos en constante pecado. Entonces ahora este versículo 2 nos prepara a versículo de 3 al 12, porque son todos palos para nosotros. Así que, si estaban contentos de hablar de los que predican, bueno, ahora nos toca a nosotros. Del versículo 3 al 8 vemos el segundo punto, el primero era cortito, el segundo punto que es el poder desproporcionado de la lengua. El poder desproporcionado de la lengua. Y versículo del 3 al 8 dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo mediante un timón que la voluntad del piloto requiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se escapa de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Acá lo que está haciendo Santiago es poner ejemplos del poder desproporcionado de la lengua. Habla de 3 ejemplos, habla de las riendas del caballo. Saben que, como saben, mi familia es del Chaco, del campo. Todos dirían, bueno, Fede sabe montar un caballo porque tiene familia. Bueno, no. Una vez a Santa Fe, fuimos con mi hermano, a la casa de un tío que estaba cuidando en Venado Tuerto, unos campos enormes, y mi tío dice, ¿quieren ir a andar en caballo? Sí, obvio. Bueno, vamos que pongo la montura y salen a andar. Bueno, fuimos, caballo tenía 14, 15 años. Así, yo miraba el caballo y tenía que subir a esto. Claro, eran caballos de carrera. Habían sido caballos de carrera que los dueños de la estancia tenían ahí. Bueno, contento, mi hermano era más grande, tenía 17, 18 años. Se subió, yo me subí. Yo sabía una sola cosa, que si le pegaba al caballo,
iba rápido, lo único que sabía. Bueno, empezamos, me fui dando cuenta cómo funcionaba. Tenía que ir para acá, para allá, y yo, si la rienda hacía así, el caballo iba para allá. Si yo hacía así, iba para allá. Bien, pero ese no es el problema. Yo no sabía cómo frenaba el caballo. Y eran caballos de carrera, eran dos bestias así, yo chiquitito, con mano de nene de 14, 15 años, y pasamos una tranquera, pasamos otra, hasta que llegamos a campo libre. Todo campo libre, calle de tierra, y mi caballo, yo no recuerdo bien, pero se me hace como que eran como los dibujitos que un caballo miró al otro, sacó vapor por las narices y empezó a correr. Y el otro no quería perder. Entonces íbamos, y mi hermano se mataba de risa en el caballo, y yo me estaba cayendo. Y me caía, y me caía, y me caía, y me caía. Y en eso que me estoy cayendo, tiro así para no caerme, y el caballo frenó. Yo me sentía colapinto en el caballo, iba rapidísimo. Pero cuando me estaba cayendo, tiré sin querer, sin saber, tiré y frenó. Entonces me daba cuenta que me acomodé. Cuando yo le soltaba, los caballos se miraban y empezaban a correr. Cuando yo hacía así, frenaba. Y acá Santiago pone el ejemplo del caballo, que es con algo tan chiquitito, y yo me hacía acordar a eso cuando estábamos en Santa Fe con mi hermano andando en caballo, yo tan chiquito y con las manos tan chiquitas, ¿cómo podía frenar semejante bestia, un caballo así? Era totalmente desproporcionado. Después pone el ejemplo de el barco. También tengo una anécdota de eso. Conmigo de protagonista. Saben que, otra vez lo voy a meter a mi hermano en la anécdota. Nosotros trabajamos en una empresa que se llamaba Club de Corredores, que hacía diferentes cosas atléticas. Tenía carrera de calle, como maratones, y también tenía multidisciplinas, que era correr, bicicleta y botes. Los botes, creo que algunos vieron alguna vez, eran botes que entraban 3 personas, pero eran chiquitos, eran inflables, lo inflabas con el pie, con un inflador, y vos te sentabas, y vos estabas sentado acá, así en el bote, y tenías el inflable acá, y ya tenías el agua ahí. Una vez estábamos, a mí me encantaban los botes, mi hermano era siempre de andar en una moto marcando el recorrido, él sin despeinarse, porque tenía pelo, y a mí me gustaba estar en el río con el bote y ver cómo hacía, porque mi hermano, no me va a dejar mentir, había gente que era aficionada, que iba por el paisaje, porque se hacía en el Palmar, en Colón, en Zárate, se hacía en lugares lindos donde entonces lo hacían para conectar con la naturaleza, decían eso. Y después había corredores que iban en serio a competir. Entonces había de los dos. Los que iban a competir, si tenían que subirse acá al bote en el río y tenían que ir hasta allá, se ponían y en pocos segundos se iban para allá. Y estaban los aficionados que se subían y remaban y el bote hacía así. Siempre en el mismo lugar, Y entonces ahí es donde nos decían a nosotros, ustedes le tienen que explicar cómo hacerlo. Si ven que son los corredores de elite que vienen a competir, no, ya saben. Pero los aficionados, ustedes le tienen que decir cómo hacerlo. Okay. Entonces a mí me interesaba todo eso y yo podía enseñar, hasta llegué a dar clases para los aficionados en Puerto Madero, yo con 15, 16 años, un cara dura, en cómo se remaba. Llevábamos los botes y le enseñábamos cómo se remaba. Una vez fuimos a Puerto Pirámides, a 100 kilómetros de Puerto Madryn, que se hacía una carrera que se llamaba Desafío Ballenas. Se llamaba Desafío Ballena. Entonces, ibas en octubre, corrías y veías las ballenas, cómo mostraban la cola, ¿viste? Era excelente. Y un año decidieron, mi hermano fue como 3 veces, un año decidieron llevar los botes y hacer no solo corriendo, sino con botes. Entonces ese año fui yo y mi tarea era inflar los botes y tener todo listo para que los corredores vengan y hagan una vueltita insignificante solo para decir hicimos botes. La cosa es que yo estuve 4 de la mañana ahí porque los corredores venían tipo 9 de la mañana para inflar
un montón de botes, estuve inflando, estaba lloviznando, mucho viento, se suspendió. Se suspendió porque había mucho viento y peligroso. La cosa que a las 7 de la mañana salió el sol, no era nada peligroso, y yo estaba ahí con 16 botes inflados, con dos compañeros, que yo tenía 15 años, esos compañeros tenían 23 y 30 años, que estaban inflando los botes conmigo. Y de un momento a otro miramos y de acá, a donde está la casa de enfrente, se apareció una ballena. Una ballena y mostraba la cola y nosotros lo mirábamos. Entonces yo le digo a los chicos, ¿vamos hasta allá? ¿Agarramos un bote y vamos? Estás loco, me decían, ¿no? ¿Cómo vamos a ir allá? Aparte, ni sabemos remar. Le digo, yo sí sé remar. Yo les enseño. Y ellos eran un chico llamado Sebastián Maradeo, así, todo musculoso. Otro Sebastián Tolosa, alto, pelo largo, flaco. Y yo, peticito, así, un alfeñique. Yo los puedo llevar hasta allá. No, está loco, no va a comer la ballena, no. Le digo, vamos, yo lo llevo. Me dice, Fede, vienen los corredores que saben, y siempre el líder de los tres, porque el equipo era de tres, se sube atrás de timón, porque sabe. Le digo, bueno, yo lo puedo hacer, pero siempre el líder, vos nos vas a llevar a nosotros. Vamos que yo lo llevo. Nos subimos. Le digo, ustedes tienen que hacer una cosa. Ustedes tienen que remar de este lado, estirando el brazo, remen con toda su fuerza, que yo lo llevo. Y empezaron. Ser timonel es lo más fácil que hay. Vos tenés que remar del otro lado. Si querés que el bote se vaya para allá, tenés que clavar la pala y el bote hace así. Si querés que se vaya para allá, es abrir la palada. Nada más, ni fuerza necesitas. Pero nadie lo sabía. Hicimos así, fuimos hasta donde estaba la ballena, y la ballena nos pasaba por abajo del bote. Yo ya les dije, acá estaba lo inflable, vos estás acá y acá está el agua, y nos pasaba por abajo. Y nos pasaba, y se nos levantaba. Se nos levantaba y nos hacía... Y nos tiraba toda un olor tenía, y cuando se zambullía, estaba la cola ahí y pudimos tocar la cola. Cuando volvimos, estos dos chicos me decían, Fede, gracias. Dice, no podemos creer que una porquería como vos nos llevó allá. Claro, ellos eran todos grandotes, mayores de edad, yo era nene de 15 años. O sea, no podemos creer. Y otra vez, leyendo esto yo me reía solo, haciendo los apuntes, porque me hacía acordar a eso y decía, qué desproporcionado era. Y ellos me decían, ¿cuántas personas en el mundo pudieron tocar una ballena? Digo, no sé. Decían eso, no sé cuántas. Y me cargaron todo el viaje. Y una porquería como vos nos pudo llevar allá. Era desproporcionado mi tamaño con el tamaño de ellos, y más con el tamaño de la ballena, una franco-australiana que es enorme. La cosa es que acá Santiago está diciendo eso. Imagínense las naves marítimas como algo tan pequeño como un timón, porque el timón de una nave es cortita, pero depende de dónde está y dónde quiere el capitán, lo puede llevar. Después dice que la lengua es como un fuego pequeño en un gran bosque. Siempre que vemos incendios en el sur o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, cuando se ponen a investigar, si fue accidental, es algo tonto como alguien tiró un cigarrillo, alguien hizo fuego para hacer un asado, y después ves las noticias con todo el bosque prendido fuego y decís, ¿cómo algo tan pequeño pudo prender eso? Y Santiago está diciendo, ¿vieron todo eso? Todo eso que le estoy diciendo tan pequeño. Bueno, la lengua es igual. Fíjense todo el cuerpo de ustedes y el tamaño de la lengua. Es totalmente desproporcionado, pero ¿qué poder tiene algo tan chiquito? Entonces, nos está preparando con estos ejemplos para decir, la lengua es chiquita, pero tiene gran poder. Ahora, ¿gran poder de qué? Y nos está diciendo acá en versículo 6, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. La lengua dice que contamina todo nuestro
cuerpo. En Marcos 7 tenemos a Jesús que estaba embarcado. Cuando baja de la barca con los discípulos, tenían mucho hambre, los discípulos empiezan a comer y tenían todas las manos sucias, y vienen los fariseos con algunos judíos y le dicen a Jesús: ¿cómo permitís que coman faltando a la tradición de nuestros ancianos? Y Jesús los reprende y le dice a los fariseos: hipócritas, ustedes no saben que nada que el hombre coma puede contaminarlo. Y Jesús no estaba hablando de bromatología ni de nada de higiene. Y ellos estaban como: pero eso es una tradición de nuestros ancianos, no pueden contaminar porque el pan es sagrado, es una bendición, y tus discípulos están con las manos sucias. Jesús le dice eso, y 3 versículos después los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué dijiste eso? ¿Cómo que todo lo que comamos no nos puede contaminar si lo que sale del hombre? ¿Qué significa? Y Jesús los reprende a los discípulos y dice: ¿qué? ¿Lo tengo que explicar de vuelta? Y le da una serie de cosas para explicarle de que no está hablando de contaminación, de higiene, sino que está hablando de que vos todo lo que comés es para bien de tu cuerpo. Ahora, todo lo que sale de tu boca, y empieza a decir, salen maldades, sale adulterio, envidia, calumnias, orgullo, insensatez. Todo eso dice Jesús que sale del hombre. Eso es lo que contamina. Y acá cuando Santiago dice que la lengua contamina todos nuestros cuerpos, yo te puedo asegurar que si Santiago hace una lista de cómo contamina la lengua a nuestros cuerpos, empieza a nombrar y empieza a decir maldades, adulterio, envidia, calumnias. Todas esas cosas salen de nuestra boca. Nunca encontré tantos versículos que apoyen a este mensaje. Nunca encontré tanto, y lo voy a poner. No se ve nada, yo sé, lo tengo acá. No se ve nada porque son tantos. Pero Proverbio 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Salmos 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbio 26:20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Mateo 12:36 y 37: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Hermanos, la lengua es chiquita en proporción con nuestro cuerpo, sí, pero tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención de cómo la usamos. Vamos a ver el control activo de la lengua en nuestro cuerpo. Quiero que hagamos foco en el versículo 6, que ya lo leímos, que dice: y también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. La lengua, hermanos, en 1 segundo, 2 segundos, puede destruir cualquier relación. Puede destruir una amistad, puede destruir un matrimonio, puede destruir una relación cualquiera sea. ¿Y te pusiste a pensar, hermano, quién sos vos hoy como hijo? ¿Te pusiste a pensar cómo sos como padre? ¿Te pusiste a pensar cómo sos como hermano, hermana, tío? ¿Te pusiste a pensar cómo sos como cristiano? El concepto que tengan de afuera de vos, estoy seguro que se formó a través de la lengua, de lo que dijiste, las declaraciones que hiciste, que decís y que vas a decir. Tu lengua tiene el poder de bendecir y de maldecir. Debemos ponernos a pensar, hermanos, qué decir y qué contestar. Hoy es tan fácil hablar mal de alguien, es tan fácil juntarse, llamar por teléfono, tomar unos mates, encontrarse en la esquina y hablar mal de
tu hermano, tu hermana, tu pastor, tu líder. Es tan fácil, y acá Santiago da la advertencia, y muchos comentaristas dice que acá Santiago hace una exageración. Yo no sé si es una exageración, y muchos comentaristas decían eso, cuando dice, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Yo no sé si es una exageración. Yo pongo en paralelismo, si bien la murmuración y el hablar mal de alguien es pecado, lo pongo como cualquier pecado. Yo si voy y robo un caramelo de un kiosco, ¿es pecado? Sí, es pecado. Ahora, si robo un banco y mato a 2 personas, ¿es pecado? Es pecado. Si vamos a la Biblia, los dos son pecados, por igual, los dos son pecados. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Cambia la consecuencia. Lo que cambia es la consecuencia, no el pecado. No es que es un pecado chico contra un pecado grande. Es pecado, punto. Si yo robo un caramelo, lo que puede pasar es que no me dejen pasar más al kiosco o perder mi testimonio, que no es poco, pero pasa eso. Ahora, si yo robo un banco, mato personas, puedo. Los efectos colaterales que hay son tremendos, ¿no? Porque voy a la cárcel, arruino a mi familia, arruino la familia de otras personas, arruino un montón de cosas. Entonces la consecuencia es distinta. Bueno, hablar mal de una persona es lo mismo. Es lo mismo. Yo si hablo mal, me junto con mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía o mi amigo y hablo mal de Rodrigo de Paul, ¿está bien? No, no está bien, no tenés que hablar. Volvió con Tini, es un tonto porque... ¿Está bien? No, no está bien, no tenés que hablar mal. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí ninguna. No va a haber. Las consecuencias es que estás pecando, porque estás hablando mal de una persona. Pero no hay consecuencia. Ahora, si yo me junto con el mismo hermano, el mismo tío, el mismo amigo, y empiezo a hablar mal del líder de la iglesia, del pastor, o de un hermano, de la maestra de arca, o del que hace sonido, o del que hace ujier, y empiezo a hablar mal de eso, eso tiene otra consecuencia. Está igual de mal que hablar mal de una persona que no conocemos. Está igual de mal. Ahora la consecuencia es otra. Si vos te juntás con alguien y estás hablando mal del pastor de una iglesia que vos no vas, está mal. Quizás la consecuencia no sea la consecuencia que si hablas mal de tu pastor. Si hablas mal de tu pastor con otro hermano, podés, como dije, una palabra puede destruir matrimonios, una palabra puede destruir amistades, pero más peligroso, la lengua mal usada puede hasta dividir iglesias. Y si yo me pongo a pensar en iglesias que conozco que tuvieron divisiones, todas fueron a causa de la lengua mal usada. Yo puse un versículo de apoyo, que es Proverbio 16:28, que dice, el chismoso aparta a los mejores amigos o a las mejores amistades. Pensá en tu amigo, en tu mejor amigo, y decís, es imposible que yo me aparte de él, porque es mi mejor amigo, porque yo lo banco en todas, él me banca en todas. Una palabra, y lo dice la Biblia, una palabra los puede apartar. Miren qué peligroso es la lengua. Entonces, me imagino que ahora estás pensando, bueno, Fede, ¿qué hago? Me corto la lengua, no hablo más. Listo, me callo, me coso la boca como nos decían cuando éramos chiquitos. Bueno, a coserse la boca, que ahora va a hablar la maestra. No hay que coserse. Lo que tenemos que hacer es, el subpunto número 3 del punto 2 es, dice, nadie puede domar la lengua, ahí terminaría, pero dice, sin Dios. Si queremos domar la lengua, tenemos que hacerlo a través de Dios. Miren versículos 7 y 8 que dice, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal.
Acá Santiago se remonta al Génesis, cuando en capítulo 1, versículo 26, que Dios crea al hombre y le dice, los crea y los manda a reproducirse y a tener dominio sobre toda criatura. Y dice, peces, bestias marinas, animales, reptiles y toda bestia que esté en la tierra, el hombre tiene que tener control. Y ustedes saben que cuando yo preparo me hace acordar a cosas. Me acuerdo cuando yo tenía 20 años, estaba de novio con una chica muy linda, ahora es mi esposa, y yo la iba a buscar para ir a pasear. Yo tenía una moto, y una vez fui en la moto a buscarla, llegué a la casa y estaba mi cuñado con una víbora así en la vereda, una amarilla, gorda, con la panza blanca, con los colmillos afuera, tirándole tarascones. Y él con guantes, haciendo así. Yo le digo, Pablo, hola Fe, ¿está Nadia? Sí, pasá, gracias. ¿Viste? Pasé así. Y él estaba domando a esa víbora grande, gorda, con los colmillos afuera. Y pueden creer que semanas después yo iba a tomar mate con mis suegros, con Nadia, y mi cuñado salía de la pieza con la víbora acá, en el cuello, y la tocaba, y parecía no sé qué parecía, era súper mansita. Ahora, yo no creo que mi cuñado, antes de domarla, haya orado a Dios o pedir poder divino porque necesito a Dios para domar a la fiera esta. Yo creo que Moni sí está orando en su cuarto para que no le pase nada a su hijo, pero él no necesitó a Dios para domarla. Ahora Santiago está diciendo justamente eso, está diciendo, toda clase de fiera y ave el hombre la puede domar. Y estoy hablando de una víbora que lo vi en vivo en directo, que era súper mala, y el hombre, fue mi cuñado esta vez, pudo domarlo. Pero el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjense con qué lo compara. Sí, podés domar una pitón albina, grande, mala, salvaje, pero no vas a poder domar la lengua, porque es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Nunca vi tantos animales en la casa de alguien como en la casa de Nadia. No estoy hablando de las personas porque me están mirando, no estoy hablando. Tenía búhos, tenía halcones, víboras, peces, no puedo ni pensar de tantos, y todas fueron domados, y mi cuñado es experto en domar animales salvajes, y yo lo vi. Entonces, si nadie puede domar la lengua, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿me corto la lengua? Si no la puede domar nadie. En Hechos 2, 1 al 11, y no me quiero meter en esto, no me quiero meter mucho porque es para mensajes y mensajes, es la venida del Espíritu Santo que viene en forma de lenguas de fuego y se posa en hombres, y esos hombres empiezan a hablar en lenguas, y empiezan a hablar idiomas que ellos no sabían. Ahora, ¿qué necesitaron esas personas? ¿Podían hacerlo por sí solas? No, necesitaban del Espíritu Santo. Por eso lo puse como referencia. Nosotros lo mismo. Hablamos de qué fácil es hablar mal de una persona, qué fácil es criticar, qué fácil es destruir algo con tan pocos segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para no hacer eso? Es que nuestra lengua, nuestro cuerpo, sea controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, antes de hablar, ahora vas a tener un encuentro con una amiga. No está mal que te juntes con una amiga, con un amigo, con un familiar. No está mal eso. Ahora, orá antes de tener ese encuentro para cuando estés hablando, tu cuerpo, tu lengua, sea controlado por el Espíritu Santo.
Este grupo que hizo este sketch que les conté al principio, cuando vinieron acá nos regalaron pulseritas que decía que tenía 4 letras. WWJD. Me dijeron, eso significa What will Jesus do? ¿Y qué es eso? ¿Qué haría Jesús en ese momento? Eso es lo que significa. ¿Qué haría Jesús en este momento? Me acuerdo que yo me la puse como toda pulserita. Si yo pongo Leo Messi te amo, lo pongo así para ir caminando y que todos lo lean. No. Esto se usa al revés para que vos puedas ver y te acuerdes. Entonces, esta frase, ¿por qué no la tomamos cuando vamos a hablar con alguien? Voy a hablar con mi amigo. ¿Jesús tendría esta conversación? ¿Haría esto Jesús en este momento? ¿Estaría hablando mal del pastor? ¿Estaría hablando mal del hermano? ¿Estaría mal hablando de Rodrigo de Paul? Yo creo que no. Entonces, hermanos, como aplicación, oremos antes de hablar. Pensemos si Jesús tendría esa conversación. Y después el último punto, y es el más cortito, es la contradicción de una lengua sin control por el Espíritu Santo. Ahora, ya vimos que a la lengua no la puede domar el hombre. Ya vimos que la lengua sí puede ser domada, no por el hombre, pero sí por Dios, a través del Espíritu Santo, podemos domar la lengua para hablar bendición. Ahora, si sos cristiano, hay una contradicción si tu lengua no es controlada por el Espíritu Santo. Y acá Santiago empieza a dar contrastes lógicos pavos, porque vos decís, y no, vas leyendo y decís, y no, dice, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? No. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿Viste alguna vez una higuera que larga aceitunas? No. ¿Puede una vid largar higos? No. ¿Puede una fuente de agua salada producir agua dulce? Vos si querés agua salada, vas al río. Si querés agua dulce, vas al mar. No. Es una contradicción. Por eso digo que son contrastes lógicos. Y yo me puse a pensar algunos contrastes que seguro le pregunto a ustedes me pueden decir 1000. Yo puse algunos que ya son hechos, pero dice, no se puede sacar agua de una piedra. No. El árbol torcido jamás endereza su sombra. No se puede cosechar trigo donde se sembró cizaña. Del gato no se espera lealtad del perro. El agua sucia no limpia la ropa. Bueno, podemos seguir con muchas contradicciones, que eso está diciendo Santiago, diciendo, no podés esperar peras del olmo. ¿Y qué quiere decir Santiago con esto? Está diciendo, ¿sos cristiano? ¿Vos sos cristiano? Versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas contradicciones lógicas que está diciendo Santiago, de decir, no se puede de una fuente de agua salada producir agua dulce, está diciendo lo mismo de un cristiano. No podés bendecir a Dios y maldecir a tu hermano. No podés estar cantando coros en la iglesia y el lunes estar hablando mal del director de música porque canta mal. No, eso no se hace. No podés estar orando y cuando decís amén, a los pocos minutos estar blasfemando contra Dios. No podés estar leyendo la Biblia y cuando terminás estar diciendo malas palabras. Yo puedo agarrar la lista que dije de versículos
la lista de versículos, que eran un montón que no se veía, leerlos, no sé dónde están, acá, y decir, todos contrastes lógicos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sos cristiano? Tenés que refrenar tus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Querés comer el fruto del poder de la lengua? De esa lengua que no se puede domar. Si querés comer ese fruto, bueno, habla sin ser controlado por el Espíritu Santo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así puedo seguir. Así puedo seguir. Si sos cristiano, tenés que saber dónde está el bien, dónde está el mal. Si sos cristiano, tenés que orar antes de hablar. Entonces, hermanos, como conclusión quiero que me acompañen en sus Biblias a Gálatas 6, 7 al 10. Vamos a leerlo. Gálatas 6, versículo 7, dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10, clave. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, tenemos que hacer bien a todas las personas porque somos cristianos, porque tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. No solo tenemos que hacer el bien para todas las personas, especialmente a nuestro hermano de la fe. Tenemos que hacer el bien porque somos cristianos. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir. Con nuestras palabras podemos bendecir o maldecir. Acercar a Cristo a alguien o en un segundo alejarlo por completo, perdiendo tu testimonio y perdiendo esa oportunidad de acercar a alguien a Cristo. ¿Qué está haciendo tu lengua hoy, hermano? ¿Estás hablando con sabiduría y con mansedumbre? ¿O estás hablando con orgullo y veneno? ¿Qué podemos hacer? Ya lo dije muchas veces, orar antes de hablar. Oremos. Pidámosle a Dios que seamos controlados por el Espíritu Santo. Pedir perdón si herimos con las palabras. Pedir perdón es algo muy importante. Y llenar nuestro corazón de la palabra para que nuestra boca hable bendiciones. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos, Padre, ahora que seamos llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, controle nuestra lengua. Te pedimos, Padre, que todo lo que hablemos sea para edificación, que todo lo que hablemos, Señor, honre en tu nombre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer el bien a todas personas, especialmente, Señor, a nuestros hermanos de la fe. Queremos hacer el bien, ayúdanos, Padre, por favor. Ahora, Padre, te pido que las verdades que vimos hoy podamos aplicarlas a nuestras vidas. Te pedimos que salgamos de este edificio y podamos orar antes de hablar, llenar nuestro corazón, Señor, con tu palabra para que nuestra boca hable verdad y hable bendición. Padre, te pedimos
que puedas controlar nuestra lengua, que puedas controlar este miembro de nuestro cuerpo tan diminuto pero tan poderoso. Que como el timón del barco, Señor, lleva a destino a la embarcación, que nuestra lengua nos lleve a destino, que sea la voluntad de tu palabra. Otra vez, Padre, queremos hacer el bien. Padre, queremos reflejar el amor tuyo en nuestras vidas. Sabemos que sin tu ayuda no podemos. Ayúdanos, Padre. Te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo en la reunión. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.